Primera pregunta sería, este calendario que estás presentando no es exactamente igual a como tu papá lo había estado estudiando, le has modificado algunas cosas. No, sí es exactamente. He afinado algunas cosas, pero sí están todo, esto es una enseñanza que me dio mi padre. Aparte de las enseñanzas que me dio mi padre, ha habido muchas deducciones que por medio del estudio las terminé de hacer, de descubrir, descubrimientos. Y descubrimientos muchas veces hasta confirmados con, elementos externos como pueden ser los agrogramas que aparecen en la Tierra, que se dio un fenómeno muy curioso de cuando yo estaba haciendo esos descubrimientos aparecían los agrogramas y nadie más podía traducirlos como si me estuvieran haciendo el trabajo ellos de graficar. Como si fuese una especie de guía, ¿lo ves así? Más bien como que ellos me... Una confirmación. Una confirmación de lo que yo descubría. Y por eso varias veces salí en televisión, precisamente para decirle al mundo que pues no era cierto de que se acababa el mundo el 12 de diciembre de 2012. No, que esto iba más allá de un simple razonamiento de milenialismo. Okay. ¿Sí? Entonces, el calendario maya no habla sobre una profecía de fin del tiempo, cosas así. No tiene profecías, correcto, tiene pronósticos, porque todo es basado en razones científicas y astronómicas, matemáticas, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, la versión que nosotros seguimos es una versión mucho más allá de todas las versiones académicas europeizadas, que es las que predominan, porque la mentalidad de toda la gente que ha estudiado los mayas, ha sido como aquí nosotros aprendimos la historia a partir de la visión europea. Ni siquiera hay visiones orientales que nos harían mucho cooperación para entendernos a nosotros mismos, sino que en el mundo la historia todo se centró en cómo los europeos la clasifican, la ven, la estudian. Entonces, ese hecho hace que pensemos que nuestros ancestros eran unos salvajes, llenos de ideas supersticiosas, que tenían muchos dioses, que se espantaban con los eclipses, que sacaban corazones, que había reyes, que había reinas, que había muchas cosas que realmente no existían, porque aquí la forma de organizarse era una forma muy diferente. No había, reyes, porque aquí no se seguía la premisa de que algunos traían sangre privilegiada, que se iba a heredar el gobierno por sangre. Aquí lo que siempre ha habido en Mesoamérica y bueno, en toda América es los consejos de ancianos y de sabios. Y el que le llaman que es gobernante no es más que la voz, es el vocero de lo que el consejo decide, de lo que el consejo, el mensaje que tiene para todo el pueblo. Entonces no hay de que haya privilegiados, la única privilegiada es la sabiduría. Entonces, todo lo que tenemos fechas
documentadas. Por ejemplo, hay una fecha en el Naranjo que mi padre, Héctor Miguel Calderón, la descubrió. Él no descubrió la estela, pero supo interpretar la estela y se fue yendo por fechas, desde las fechas más recientes hasta las más anteriores de las que hablaba esa estela en el Naranjo. Y llegó a fechas del 116,000 y tantos. Pero esa cuenta tenía que haber empezado el 14,490 a.C. Entonces, vamos, o sea, más de 20,500 años de historia que pues hasta ahorita la academia formal no lo avala, porque la academia formal nada más hace caso de la gente que son arqueólogos de profesión, que son de su propia institución. Entonces, hay muchos descubrimientos que pueden hacer otras personas y no las avalan simplemente porque no viene de ellos. Una pregunta para ti, ¿qué es el calendario maya entonces? El calendario maya es un sistema de números maestros para que los ciclos, por ejemplo, este es el símbolo del sol. El sol tiene un calendario que por un movimiento lógico, el sol tarda 365 días en darle la vuelta a todo el zodiaco. El zodiaco de los mayas es de 28 por 13, son 13 signos de 28, y el día 0, que es el día en que el sol se alinea con las Pléyades, que es el cascabel de la serpiente. Entonces, ese calendario tiene una interrelación también con un calendario de Júpiter, que Júpiter, para darle la vuelta a toda, Júpiter es el símbolo, para darle toda la vuelta Júpiter al zodiaco, se la da en 12 años, pero en 12 años se ha comprobado que el Sol, y ya lo habían visto los mayas, que el Sol tiene la polaridad norte-sur en 12 años, y los otros 12 años es en sur-norte. Entonces tomaban el doble ciclo de Júpiter como el ciclo completo, y hacían 13 ciclos de 24 años. Era un Ajaucatún. Bueno, eran 13 Ajaucatunes y todo el ciclo le llamaban Lutzcatún, que quiere decir el aliento de la eternidad. ¿Por qué? Porque en este calendario ellos veían las manchas solares, la actividad solar, y se daban cuenta cuando había mucha actividad, cuando había poco, y percibieron que cada 312 años, o sea, la doble vuelta de Júpiter, había un letargo solar. Un letargo solar significa que deja de haber manchas solares durante un largo tiempo, y entonces esto provoca en una de las veces un calentamiento global, y a los otros 312 años es un enfriamiento global. Por ejemplo, ahorita en el 2016 se cumplió un Utzcatun, o sea, estos ciclos de 312 años. Entonces, tenemos cercano a este ciclo el calentamiento global, que no todo es culpa del ser humano, ha cooperado. Y si tú te vas 312 años hacia atrás, llegamos al 1702, y cerca del 1702 hubo lo que llaman un enfriamiento, y también acompañado
de letargos solares. Este está documentado históricamente porque le llamaban la pequeña era glacial, en que en Europa se les congelaban todos los ríos, los inviernos eran largos. Y yo hablo de Europa porque pues, no tenemos datos históricos de otras partes del mundo, pero ha de haber sido así en todo el mundo. O sea que hubo un enfriamiento. Bueno, y entonces por eso después yo descubrí que en el Chilam Balam, que vienen las historias de los mayas en estos ciclos, habían una migración hacia el norte cuando era calentamiento y había una migración hacia el sur cuando era enfriamiento. Y es que cuando es calentamiento, en las partes más sureñas suele haber más problemas de inundaciones, en lugares como Tabasco, Chiapas. Y cuando hay, entonces se van hacia la parte de Yucatán. Y cuando llega el enfriamiento, se iban hacia el sur, porque en la parte norte de Yucatán solía haber muchas sequías. Por eso insiste mucho el Chilam Balam, que del Ramón, el Osh, y Cup es un camote, ¿cómo se diría más? Un camote, bueno, un tubérculo, sí, que eso iba a ser su alimento en esas épocas. Entonces, pero para evitar todos esos extremos, los Itzais, que son los Itz, es los magos, y Ha, aguas, o sea, los magos del agua, los aliados de la vida, entonces hacían esos movimientos. Ellos ya conocían los movimientos del sol y lo que tenía que ver su movimiento con respecto al universo. Los mayas llamaron al sol, la luna y todos los planetas, les llamaban los Bolonticú, los sagrados del 9. El 9 era un grado por donde, que ahora se le llama eclíptica, que es por donde viajan el sol, la luna y los planetas. Y los Oxlajuanticú eran lo que está más allá del sistema solar. Sí. Entonces, bueno, ya teniendo la relación Sol-Universo, también había otros calendarios. Había el de Mercurio. Mercurio, ellos le llamaban Shushek. Shushek es la estrella abeja. Tenía que ver con las dinámicas laborales. Entonces, pero Shushek, su ciclo sinódico, o sea, el ciclo sinódico es cómo se ve con respecto a la Tierra los movimientos de Mercurio. Entonces, se medía en 117. Eso nos ha llevado a deducir que se ha venido acelerando el sistema, los ciclos sinódicos de todos los planetas. Ahora ya está como en 115.8 o algo así. Pero cuando los mayas lo observaron y lo rectificaban 2 o 3 veces, era 117. Y entonces hay un calendario, bueno, una cuenta de 9 por 13 días en todas las estelas, que le llaman los arqueólogos el glifo G, por su posición dentro de la estela. Entonces, este glifo, 13 por 9 es 117. Y como lo interpretan los arqueólogos, es como que son sus dioses del inframundo, que había 9 infiernos y que una fantasía que realmente que se las atribuyen a nuestros ancestros, pero realmente ellos pusieron esas fantasías para aparentar que nuestro pueblo era, o porque no entendieron y creyeron que nuestro pueblo era
supersticioso, pero bien, estaba bien medido. Entonces, esto tenía que ver con las semanas laborales, que eran de 9 días. Luego sigue Venus. Venus, hay un calendario muy importante que es de 365 días. Y es de 365 días porque Venus, para dar toda la vuelta. Bueno, Venus da 5 vueltas en lo que la Tierra da 365 por 8. Si tú multiplicas Venus, o sea, el 365 por 8, ¿cuánto te da? 2920. Y si multiplicas 365 por 8 y 584 por 5 veces, te da exactamente lo mismo, 2920. Entonces, había una relación entre Venus y la Tierra que son dos calendarios que se entrelazan, que es el Kuchkinil y el Hap. El Hap es este que está aquí, que son 18 meses de 20 días y 5 días más, ¿sí? Pero también se intercala, siempre hay una relación entre estos. Son 20 signos, que se relaciona con Marte, el de Marte es este. ¿Por qué? Porque estos son 20 signos que se repiten 13 veces, que se combinan con 13 números. Entonces te da 260. Muchos lo interpretan como que es un año lunar, pero no da exactamente, que son meses lunares, y no es cierto. 260. Si lo repites 3 veces, te da 780, que es el ciclo sinódico del planeta Marte. Okay. Entonces, estos números maestros del calendario nos están mostrando el movimiento de los planetas en la Tierra. Exactamente, una relación que por pura simple matemática puedes darte cuenta, por ejemplo, en los 2920 días que se combinan este calendario, bueno, que es con el de Venus, que es en esos 2920 días siempre pasa el Sol, Venus entre el Sol y la Tierra. Claro que Venus da 5 veces hace eso, pero resulta en la fecha exacta, sin aumentarle al de 365 los días bisiestos. Si le aumentara los bisiestos se va a desfasar. Y bueno, por eso es que luego decían los arqueólogos que era el calendario vago de los mayas, porque iba viajando cada 4 años un día para atrás, porque no se le aumenta el bisiesto, pero era fríamente calculado. Sí. Entonces estos dos calendarios, el Hap y el Tzolk'in, que le llaman ahora, pero que su verdadero nombre lo descubrí en los libros del Chilamadán, que es el Kuchkinil, calendario, esa combinación no se repite en 52 años, y ni en 52 años se repite 13 días antes de los 52 años, porque como le quitamos un día cada 4 años, ya le quitamos 13 días, y entonces nunca hay repetición de una fecha. Pero sí se consideraba esos 52 años, es cuando se repetía tu fecha de relación de este calendario con a ese se le llama Bukshok. Bukshok quiere decir mezcla de cuentas. ¿Sí? Entonces era de los más importantes. Ahora lo han malinterpretado, le han querido poner el cuarto día, pero si le aumentas el cuarto día,
va a haber muchos códices que ya no te van a funcionar. ¿Sí? Bueno, el día de cada 4 años, o sea, no te va a funcionar. Bueno, después de estos dos ya dijimos que ya de Júpiter, ya dijimos cuál era, de Saturno, que es la estrella lagarto, que es AINEC, ahí tiene que ver, bueno, Júpiter tiene que ver, le dicen bolón Yoctei. Bolón por el 9 porque andan después del Sol es el más grande en la eclíptica. Entonces está el Sol y esta pues, se podría decir que es la parte oscura, ¿no? Entonces entre los dos se complementan el Sol y Júpiter. Acuérdense que Júpiter da la vuelta al zodíaco en 12 años, ¿verdad? Entonces, y Bolón-Yoctei, las dinámicas que maneja vienen siendo las de la mente, o sea, el acervo cultural del ser humano. Y luego, lo digo así porque AINEC, que es la estrella lagarto, que es Saturno, hasta ahí es visible, el cielo normal. Entonces, el AIN significa lagarto, pero si le cambian las letras, NAI ensueña, el lagarto ensueña su vida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ensueña? Le cambian las letras otra vez, YAN, que es el ser. Entonces el lagarto navega en las aguas fangosas de nosotros mismos. Entonces se dice que el lagarto viene siendo como un activo de la mente reactiva, ¿cómo se dice? Como es consciente. Sí, su influencia es exactamente la mente reactiva, el subconsciente, lo que no queremos ver o lo que no podemos ver naturalmente. Entonces ya vemos que hay dinámicas solares. Bueno, la lunar, luego ya les voy a platicar. Hay solares, que es de nuestra esencia. Esta de Marte. Marte es el Chaque, el lucero rojo, y el rojo tiene que ver con la energía. Entonces, por eso todas estas símbolos te hablan de procesos humanos que se tienen que hacer. Son encomiendas para trabajar sobre uno mismo. Cada día se va a llamar así. Y si tú naces este día, entonces vas a heredar este nombre. Entonces pueden hacer las cuentas de aquí en adelante, qué procesos te van a tocar durante toda tu vida. Entonces esa es la utilidad de este calendario, que es una tabla biorrítmica universal. Y bueno, y la luna lo vemos en el códice Dresden, en la tabla de los eclipses, porque para que haya eclipses siempre tiene que ver la luna, o se pone la luna frente al sol o la tierra tapa la luna, pero siempre tiene que ver con la luna. Entonces la tabla que se hace en el códice de los eclipses trae ciclos de 117 días, 177 días. A veces 178. Bueno, el caso es que es cada 6 meses que hay un eclipse de sol y uno de luna. Entonces es más exacto, porque mucha gente dice que de 260 tiene que ver con la luna, pero tú haz la división, el ciclo de la luna es de 29.5 o 0.53, ya más exacto. Entonces no te va a quedar nunca ni entre 165 ni entre 260, nunca queda exacto por eso es que el año chino, siempre que lo hacen con la luna, siempre les cae un día diferente del año. Es lo natural, no
que caiga siempre en el mismo día del año, que marque el año, ¿no? La luna no marca exactamente el año. Entonces, ellos tenían medido todos estos números y bueno, los números de las constelaciones 13 eran importantes porque al mismo tiempo que el Sol da una vuelta sobre su propio eje, porque el Sol tiene movimiento de rotación, aparte de traslación. Entonces, visto desde la Tierra, vemos el movimiento de rotación en 28 días. O sea, si lo viéramos del espacio, el Sol gira en 26 días, da una vuelta sobre su propio eje, en su ecuador. Pero visto desde la Tierra, como vamos en el mismo, avanzando en ese sentido, son 2 días más, entonces son 28 días, y son exactamente 13 días, bueno, 13 ciclos de 28 días. Por eso el número 13 es sagrado en todas las civilizaciones de América. Es una razón muy natural, una razón de la observación científica, no de supersticiones, de que el 13 es mala suerte, o que el 13... No, ellos hacían todas estas divisiones porque convenían mucho para sincronizar todo el sistema solar. Entonces, esta versión de la que te estoy hablando es una versión que hemos sacado de los documentos directamente, y las deducciones de muchos, y de la lingüística, porque todos estos glifos se leen. Entonces, y no de lo que hablaban los historiadores, porque la mayoría de los historiadores eran españoles, curas, o no siempre eran muy letrados, era mucha gente muy ignorante. Lo que es más, ellos no entendieron a dónde llegaron, no se imaginan, pensaban que eran ignorantes y nunca entendieron toda la sabiduría que había aquí. Entonces, y eso fue lo que nos hicieron creer, y es lo que nos enseñan desde pequeños en las escuelas aquí en América, que nuestros ancestros eran ignorantes. Y todas estas tablas astronómicas que ellos tenían, había que compararlas quizás con otras civilizaciones como la China. En China hubo observaciones muy precisas, muy precisas de lo que es la astronomía. Entonces, pues el día que tengamos información para hacer las comparaciones y que nos demos cuenta de que sí realmente se ha venido acelerando todo el sistema solar, sabemos que ahora, por ejemplo, Marte, ya en lugar de 584, está en 583, está un poco más acelerado también, que Júpiter ya no está en 400, ya está en 399, su ciclo, que Venus, que en lugar de 780 Marte, 779, Venus es el que es 584 y está en 583. Mercurio en lugar de 117 ya está en 115.8. Todos los planetas están un poco más acelerados. Prueba de que el sistema solar no tiene una constante, sino es como un corazón que late y tiene sus sístoles y sus diástoles, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una especie de, ¿cómo se le llama? El movimiento que eres doctor, el movimiento que se contrae. Para una contracción, eso es una diástole. Una diástole. Entonces, se hace cuenta que ahorita está el sistema solar en una diástole. Y bueno, después, estos es el calendario original. Después llegaron algunos otros pueblos por las sequías que hubo
en ciertas épocas, como por ahí del año 600 hubo una sequía muy dura, que en Europa hubo las invasiones de los bárbaros y acá también descendieron las tribus del norte que no venían muy culturizadas y bajaron hacia donde había lagunas, que era por el altiplano mexicano, donde estaba Teotihuacán, o sea, y ellos llaman que se dicen en sus libros los cachiqueles y los quichés que era Tulán, entonces era su nombre, Tulán, y ahí llegaron, pero pues no entendieron que eso era como una universidad, y hace cuenta que llegaran gente que ni la primaria tenía a las universidades, que era Teotihuacán, y trataron de quitárselos de encima y les dieron un bastón de poder. Les dijeron, váyanse al sur, allá ustedes van a ser los mandamás. Bueno, entonces se fueron en migración hacia el sur y entonces les llegaron a los mayas y fue lo que provocó la caída de los mayas. Estos quichés, que ahora dicen ser ellos los mayas, sí, lo único que recomiendo es que simplemente lean sus propios libros, los anales de los cachiqueles, el memorial de Sodolá, en donde platican todas esas migraciones y cómo llegaron ellos al principio los mayas les abrieron o sea, se abrieron a ellos, trataron de enseñarles, y por eso es que conocen algo del calendario, aparte de lo que ya habían heredado del calendario teotihuacano. Hicieron una fusión y aparte con su propia interpretación, pero no es el original realmente es el de los mayas, porque tampoco el teotihuacano, tal vez eran un poco contemporáneos y sí se llegaron a fusionar muy bien el teotihuacano, que no lo conocemos, porque el teotihuacano no es el que los mexicas pregonan, porque los mexicas llegaron mucho tiempo después, simplemente llegaron 100 años antes que los españoles. Entonces realmente los mexicas no son los originarios de México tampoco, como los quichés tampoco son los originarios mayas. Entonces, esa es una de las confusiones que hay en la historia y de las explicaciones por qué los calendarios son un poco diferentes y las interpretaciones de los símbolos, que se fueron, las adecuaciones que les fueron dando después, pero el original lo tenemos en los códices mayas y en los libros del Chilam Balam. Los libros del Chilam Balam son libros coloniales, o sea, escritos ya en la época colonial para tratar de conservar su conocimiento, lo que les había llegado, porque ya habían pasado por, después de que cayó la cultura maya cerca del año 800, ya se le llama bueno, hasta desde principios de la época de Cristo hasta el 800 se le llama el clásico, pero aunque más bien desde por ahí del 300 al 800 se le llama la época clásica. Después del 800 emigraron hacia el norte, y ya se le llama la época posclásica, porque en esa época fue cuando cayó también Teotihuacán, y ya cuando fueron hacia Yucatán, los mayas que estaban en Guatemala, Chiapas y Tabasco, ya se fueron acompañados de los teotihuacanos, que también cayeron por todas estas invasiones de pueblos del norte, que venían pues empujados por la sed, ¿no?
entonces no es tampoco que tenga la culpa, fue una razón natural y ellos venían buscando la sobrevivencia. Entonces ya llegaron los cachiqueles allá y también provocaron que o sea, les abrieron las puertas, les trataron de enseñar, pero ellos dijeron, no, a nosotros nos dieron esta vara de poder, que porque íbamos a ser los dueños y íbamos a ser los jefes aquí. Entonces ahí estuvo el conflicto y aparte de que ya había llegado los 312 años que les correspondía hacer la migración a los mayas y entonces hicieron su migración y se fueron y dejaron ahí a los quichés y cachiqueles y ya. Aunque estos grupos no construían pirámides, los quichés y los cachiqueles. Hicieron a veces algunas construcciones posteriores encima de las pirámides que hicieron los Itzá, los mayas. Los Itzá eran los constructores y su lengua es la más original, la original porque, por ejemplo, alguien de acá de Yucatán, si se quiere comunicar con un quiché, se tiene que comunicar en español, no se entiende. Sí. Sí. En cambio, en cambio entre un maya y un lacandón que siguieron estando por esa zona de Chiapas, pero su lengua la mantuvieron y sí se entienden, con un chol, con un chotal, algunas tribus que se quedaron allá, que no fueron en la migración hacia el norte. Llegaron entonces hacia el norte, fundaron bueno, después de que cayó Teotihuacán, Teotihuacán y Palenque, se fueron al norte a Siancán, a Bacalar primero, que es Bacalar, luego Siancán, que viene siendo lo que ahora le llaman Tulum, y luego fundaron de nuevo Chichén Itzá, que ya lo habían fundado antes. Por eso es que encontramos el viejo Chichén y el nuevo Chichén. Estuvieron 312 años y hubo de vuelta migraciones hacia el sur. Entonces, de todas estas migraciones he deducido precisamente que ellos tenían una observación perfecta de lo que el Sol y sus pronósticos eran precisamente basados en las observaciones que tenían de miles de años del Sol y lo que provocaba en la naturaleza, en el ser humano y en la sociedad, ¿no? Y entonces, por eso ellos hablaban, pues no eran profecías así, de que inspiradas nada más así, sino eran deducciones científicas, básicamente. Correcto. Una cosa interesante es que comentas que son varios calendarios los que están aquí como en un compendio de varios diferentes astros y de la misma Tierra. Es una tabla de números maestros, acoplados a cómo se ve el universo desde este planeta. Es decir, calendario es una palabra que no tiene que ver, porque viene de caléndula y pues no se refiere a eso, ¿no? Sino que realmente es una tabla de números maestros. Correcto. Entonces, por ejemplo, una pregunta aquí importante. Hay otros que son llamados calendarios. Por ejemplo, en Guatemala dicen que hay hasta 20 calendarios mayas, que si para unos de agricultura, que si unos son de energía, que si otros son de sanación. Los documentos que tienen los arqueólogos también los llaman pues, como calendarios, más que nada calendario civil o calendario sagrado.
hay gente que los compara a lo mejor con calendarios de los teotihuacanos o los aztecas, más bien, ya los mexicas, como bien comentadas. Y hay calendarios más modernos o un poco más como... Y según el pueblo, porque no sí. solo son los cachiqueles y los quichés, hay muchos pueblos y según cada pueblo, por eso que hay diferentes. Porque cada pueblo, según su idioma, según su lengua y su historia y sus influencias, fueron haciendo interpretaciones. Le han buscado utilidades, pero usando el formato de 2013, el de 260, a veces incluyen el de 365, sobre todo para la cuestión agrícola. Entonces ya lo relacionan, lo han venido modificando y relacionando según su modo de ver la vida. Entonces se han tomado una base que es pues, el 20 por 13, ¿no? Combinado con 365, y ese es el más importante. Al que le llamaron también Bukshok. Algunos les ponen el día, cada 4 años el día bisiesto, otros no, porque saben que entonces yo les podía mostrar por qué no funciona matemáticamente. Pero entonces sí se han hecho muchas versiones, pero el modelo, los mayas viene siendo el pueblo más antiguo, por lo que dije al principio, porque los olmecas, que es de los que se habla que son más antiguos, nuestra versión, o sea, de mi padre y mía, viene siendo, y no solo nuestra, sino de muchos otros historiadores, investigadores, hay evidencias de que hubo migraciones del oriente por el Océano Pacífico 600 antes de Cristo y otras 2500 antes de Cristo. Entonces, estos grupos orientales, por eso es que tú ves en las esculturas olmecas, el luchador chino, ¿no? Le dicen, ¿no? Porque todos los rasgos son así de alguien, así como de China. También ves diferentes otros tipos negros, ¿no? Las cabezas grandes, así de negros. Hay muchas culturas que enfocan los olmecas. Tomaron el calendario matemático de los mayas y hicieron su cuenta larga y le seguían también la cuenta larga. O sea, ellos llegaron y no llegaron a destruir la civilización que había aquí, llegaron a integrarse, a aprender de ella y hicieron una gran labor, que fueron los olmecas, porque ellos fueron los que culturizaron hasta más allá de Zacatecas y sin guerra, o sea, culturizaron a muchos pueblos. Entonces, pero los olmecas es una fusión de protomayas, que eran los que ya había, que eran indios que ahora los clasifican como caribes, como son los del Amazonas, Venezuela, Ecuador, los que había y exterminaron en el Caribe, y los lacandones, eso sí, siguen siendo esa raíz genética. Y entonces los que llegaron orientales, pues también se fusionaron. Tú ves, por ejemplo, hay tribus en Oaxaca que los ves y parecen hindús. Ya no hace falta que a las muchachas les pongas aquí, no sé cómo le llaman, su dibujo aquí, el tercer ojo. Acá en Yucatán hay muchos que parecen chinos. Entonces, sí hubo fusiones, hubo mezclas, mucho antes de que llegaran
españoles, que fueron los últimos que llegaron a América, los europeos. Pero esas fusiones fueron armónicas, no fueron como las hicieron los europeos que querían imponer su cultura en todas partes. Entonces pienso que pues lo importante de esto, del calendario, como lo explicamos, es que toma una lógica, que es una estructura totalmente matemática para pues hacer pronósticos por números de cuando hay conjunciones, cuando hay alineaciones, cuando diferentes ciclos y lo que pueden provocar cada uno de los planetas. Entonces, las cosas que manejan, porque para el maya, el ser humano está viajando con el cosmos, no es ajeno al cosmos. O sea, el cosmos está dentro de sí mismo y afuera. Entonces, es un espejo. Y pues a eso es a lo que tenemos que llegar para tener una vida más plena, más consciente de que nos movemos cada momento y que todo tiene una razón. Hablando de razones, algo interesante es que en las estatuas, en lo que viene siendo las lápidas, como la de Palenque, o en las estelas, todas las fechas mayas pues nunca tienen colores, y el calendario siempre lo presentan pues menos colorido, ¿no? En la piedra caliza. Acá vemos que hay 4 colores: veo amarillo, rojo, blanco y negro. ¿Estos colores tienen también un motivo, una razón? Bueno, estos vienen plasmados en los libros del Chilambalam. Es lógico que estructuras tan antiguas, que luego fueron invadidos por la tierra y por la selva, despintaran la mayoría de las estelas, ¿no? Pero las pirámides seguramente estaban bien pintadas todas, eran muy coloridas, y todos los colores también tenían su razón de ser. Entonces sí tenemos los colores en los libros del Chilambalam, que hablan los colores y los rumbos. Lo que sí no hay vienen siendo los elementos escritos en el Chilambalam, pero sí se puede, nada más de ver el nombre de cada uno de estos signos, te vas a dar cuenta que sí tienen una relación con ciertos elementos, cada signo. El rojo, que es el oriente, tiene que ver con la tierra. ¿Por qué? Si tú ves al cielo en oriente, si es la noche, están saliendo las estrellas, pero no ves la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando nace el sol? Se empieza a colorear todo, entonces tienes contacto con la naturaleza. Entonces el rojo tiene la tierra. Es la tierra, es el desarrollo terreno del ser humano. Y luego que está por un glifo que nace con un glifo que es Imish. El Imishche es la ceiba madre, es la ceiba sagrada que tiene contacto con el inframundo y con el cielo, y es color verde. Bueno, entonces el Imishche. Luego viene el aliento de vida. Luego viene Akbel, que es el camino nuevo, que es el crecimiento por medio del agua. Después el Khan, la planta se madura con el sol, con el amarillo, que es la luz. Y luego Chechan, que es cosechar, se cosecha y luego se muere. Pero la muerte es apenas el 6º grado, y la apertura es cuando te deshaces de lo físico
y entonces empiezas a penetrar hacia otras experiencias, que es la que trae, por ejemplo, la estela que le llaman Pacalbotán, que es Maquinacululchiculin, Ulchic, que viene siendo el viaje de la mente, la cual viene después Manik, que significa pasar el aliento. ¿Hacia dónde pasa el aliento? Pues hacia otra dimensión, y entonces se conecta con el amarillo que es el fuego del espíritu, Lamat, que es Lam, sumergirse, Atal, que es como por gracia del espíritu, y es cuando la mente se reactiva sus hemisferios mentales y tiene alucinaciones, tiene visiones, tiene revelaciones. Entonces es un viaje más allá, porque es un regalo de la mente, del espíritu a la mente. Luego viene Muluk, baja otra vez a la tierra, a un cuerpo, a su envoltura, y se hace conciencia y a concretizar la experiencia que tuvo fuera del cuerpo. Y entonces ya es un iniciado, Ocán, pero a la mitad del camino, el iniciado. Y entonces se da cuenta que tiene que todavía hacer un trabajo de sublimar las emociones y luego de integración con el gran espíritu, hasta que se llegue al número 20, que es la Jauja, ¿sí? Con una serie de procesos que los dicen los mismos glifos. Entonces, por ejemplo, se da uno cuenta que Kip es la vela. Entonces no puede ser la tierra, como muchos interpretan que el amarillo es la tierra. El Ahau, al sol se le llama Kinichahau. ¿Cómo va a ser el sol la tierra? No, el Ahau es el fuego, también el espíritu, de donde nace todo. Porque como los lacandones nos dicen, todo nació del fuego. Kakhoch es la causa más primaria de la vida. Cuando hubo una fricción y se extendió el fuego, el Big Bang. Big Bang, Sí, ya. el Big Bang fue cuando se hizo la vida. Se extendió el fuego y se fue hacia las partes frías del universo, y en las partes templadas se empezaron a combinar todos los elementos. Entonces se hizo posible la vida. Y nosotros estamos en esa parte, entre el calor y el frío, entre la luz y la sombra. Entonces, porque es aquí donde se puede, donde es posible la vida. Porque, como comentaban, normalmente nunca te muestran un calendario con colores, y casi siempre que, bueno, las que he visto de estos con colores se parecen más como a los argüeyanos, pero argüeyanos tienen un color azul, no tienen el color negro. ¿Hay algún...? Le tienen miedo al negro, como son Como si fuese mente como europea, que dicen, el negro es el mal y el blanco es el bien. Le tienen miedo al negro, pero se perfectamente dice en los Chilambalam cuáles son los colores. de los bacares de las direcciones. Sí, exactamente. En cada rumbo habla en Chilambalam, en cada rumbo se siembra una ceiba. Está la ceiba roja en el oriente, la blanca en el norte, la ceiba negra en el poniente, la ceiba amarilla en el sur, y en el verde está la verde, que digo, en el centro está la verde, la ceiba verde, y habla una serie de cosas que suceden, y no solo de la ceiba, sino habla de los diferentes elementos vegetales y minerales que tienen que ver con los rumbos. Dan alguna guía sobre
todo esto, ¿no? Pero también se necesita deducir, pero no deducir con una mente tratándonos de ser salvajes o andar pensando en dioses, porque entonces no entendemos nada. Entonces, el maya era como una persona que buscaba entender el universo y a sí mismo. Y estos números maestros, esta compilación, esta tabla de medición, es una herramienta que ayuda para ello. Sí, exactamente. Es una herramienta que hicieron a través de la observación del movimiento, porque la vida es el movimiento. Entonces, la palabra maya quiere decir ma, no, ya, dolor, pero no hay una perfecta relación de cuándo se les empezó a llamar mayas, o quizás ya era una tradición que traían, porque ellos a sí mismos se decían Oshitza, como también había un nombre que le decían a Dios, Hunaku, pero esa la inventaron ya cuando llegaron los españoles, porque decían, ustedes tienen muchos dioses, porque para los españoles cada dibujo era un dios, ¿no? Entonces les decían, no, Hunaku, la única esencia. O sea, hay uno que es la única esencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo inventaron ya para tratarse de defender de que los acusaban por politeístas, pero ni siquiera tenían el concepto de Dios, porque la palabra Ku es la esencia, es algo más allá no es una palabra así como también ahora los mexicas dicen que Teo era Dios también, pero no es cierto. Por eso hay muchas palabras que tienen el Teo, el Hecateo, y cosas así, pero no era el concepto de dioses como en el Olimpo griego, ¿no? Era diferente, eran como para ejemplificar diferentes fuerzas de la naturaleza. Correcto, era una simbología. Sí, era una simbología, simplemente Chak, que el simple nombre dice Chak, es dar, Ak, frescura. Entonces Chak es el que da la frescura. ¿Quién da la frescura? La lluvia, la naturaleza, bueno, la atmósfera. Y entonces así son sus palabras, y por eso cuando estudias la lengua y vas a la lingüística, la misma lengua te va diciendo las correctas interpretaciones de los conceptos de vida maya. Entonces, a eso es a lo que hemos recurrido y no a las versiones fantasiosas europeizadas que pues tanto las New Age como las antiguas vienen siendo lo mismo. Una pregunta, ¿tu papá tenía algún objetivo cuando él empezó a buscar el entendimiento del calendario maya? Bueno, mi padre hacía muchos ejercicios espirituales y se acordó, tenía muchos recuerdos de que él había sido maya. De ahí fue de donde empezó a deducir muchas de las... él agarraba una estela y aunque estuviera quebrada, te decía qué es lo que había en la otra parte de la estela que estaba rota, por pura lógica. Él fue deduciendo la lógica de los mayas para conceptuar diferentes cosas de la vida, ¿no? Y era muy interesado en la historia, no solo de los mayas conocía, él conocía historia universal, en general era una enciclopedia él, y todo, en cualquier cosa te enseñaba. Él era ingeniero,
mecánica de suelos, sabía mucho de geología, también por eso, eso fue de las cosas que le llevó a hacer estudios históricos muy profundos, porque pues, en la geología encontramos los registros históricos también de millones de años, ¿no? Entonces, sí. ¿Y tú tienes ahora algún propósito para esta tabla rítmica, digamos? el que la lleguemos a utilizar como una herramienta para conocernos a nosotros mismos, porque esto nos da un sistema para ir practicando meditaciones sobre lo que es cada uno de nosotros, ¿no? Sobre lo que es la vida en general, porque cada uno de los glifos es un proceso. Hay procesos físicos, físico-mental, físico-emocional, físico-espiritual, físico-esencial, luego ¿cómo se llama? La muerte de ensino mental, mental, luego emocional, mental, espiritual, mental, y luego otra vez lo físico, y luego viene lo mental esencial, y así puedes hacer todas las combinaciones. Estamos tratando de practicar esto y para una superación personal, pero pues nuestra forma de vivir modernamente nos cuesta trabajo, entonces te podría decir que no hay un iniciado con este sistema. Están las pistas, esto es la pista y nosotros es lo que tenemos, la pista, pero no te puedo decir soy un ejemplo de un iniciado, no, falta mucho por aprender, apenas lo estamos desenterrando, así como fue desenterrada después de muchos años, de como cerca de 2000 años de estar escondida la estela de Uchik, una estela de 6 toneladas, que estaba abajo, adentro de una pirámide en Palenque, ¿no? Entonces, en esa estela precisamente nos habla de este sistema que tenemos que desarrollar, que es el viajar en la mente, no solo en el físico, sino en la mente, y luego el dominar las emociones, y sublimarlas, hacer la química que se necesita para llegar e integrarse al espíritu, ¿no? Al espíritu, esto como una solución del ser humano para entenderse más a sí mismo. Es un sistema que no lo hay ni en el Oriente, de este modo no lo hay, sí lo hay en muchos otros modos, ¿no? Porque tienen disciplinas que los han llevado a lo que es el conocimiento del ser humano, pero aquí también había un sistema y este sistema no salió de ninguna filosofía oriental, ni occidental, ni nada, sino que como América fue un continente que se desarrolló aislado de los otros, de Europa, África, Asia, entonces pues fue muy original su sistema de desarrollo. No quiere decir que no se haya desarrollado porque no se desarrolló como los otros continentes, ¿no? Claro. Que Europa pues fue más que nada el desarrollo puramente físico, material, pues África pues no sé exactamente qué desarrollo espiritual haya logrado, que sí lo debe tener. Asia también tiene lo suyo, ¿no? Pues ahí vemos el taoísmo, el Zen, hay muchas
muchas filosofías que se desarrollaron allá, las formas de mantralizar, por ejemplo, de los que cantan los mongoles, por ejemplo. Hay muchas cosas que llaman la atención y que pueden servirle al ser humano en un momento, de llegar a diferentes dominios de uno mismo. Y pues esto es parte, pero esto lo estamos descubriendo y todavía no lo creen la mayoría, pero pues aquí lo estamos dejando para ver si sirve para las futuras generaciones, para ver si esto logra que se desarrollen más organizadamente, porque esto es una organización, es para que se desarrolle más organizado y con una guía el ser humano más integral, porque es en todos los físico, mental, emocional, espiritual, esencialmente. Entonces hay que conocernos en todos los modos en que nos podamos conocer, ¿no? Entonces hay una guía, quizás nos sirva, quizás no nos sirva, pero pues hay que tomarla en cuenta y pues ahí está la sabiduría maya según nuestro punto de vista. Y pues, correcto. Una última pregunta sencilla, breve. Una persona que no tenga conocimiento de lo maya, que no tenga idea de cómo leer el calendario o que no sea buena en matemáticas, ¿qué le dirías si está interesado a lo mejor en empezar a aprender sobre esto? Es muy difícil. Pues eso es muy natural, Todos, mira, el ajau viene siendo como la idea. La idea es la que gesta. Y mish se necesita una sustancia para que se dé. Entonces es la madre. Haz de cuenta, es el padre, la madre. Necesitas respirar para ya estar vivo, respirar. Y, por ejemplo, respiras y luego te tienen que bañar el agua. Necesitas el calor de la madre para ya después, para ya ser un ser humano. Y estos procesos todos tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Si aquí está la tierra, si sopla el viento, es que va a venir el agua y después de que el agua viene el sol y seca la tierra, entonces ya creció la planta y todo, si te pones a analizar todo lo que dicen estos glifos, son procesos naturales. Entonces, no requieres ni saber maya para darte cuenta de que hay procesos naturales que debemos de poner atención en ellos y organizarlos. Entonces, claro que es muy recomendable aprender la lengua maya porque también trae una vibración especial para que ahí sí puedes mantralizar. Es una lengua muy mantralizable, si conocen el término de mantra, porque aquí podríamos decir como palabras, cantos de poder, ¿sí? Porque la lengua maya nació de los sonidos de la naturaleza. Entonces, no nació de otra lengua, sino de los sonidos de la naturaleza, y eso es lo que facilita la comunicación con la naturaleza de la lengua maya. Hay muchas lenguas que nacieron, que fueron lenguas madres, o sea, que nacieron de los sonidos de la naturaleza. Yo sé que en el chino, por ejemplo, gato se dice miau, ¿no? Mao. How you say cat in Chinese? Cat Mao. Sí. Yeah. O sea que también viene de los sonidos de la naturaleza. Mao, Maya. ¿Sí? Mao. Y Sí. maya es Miss. We also call Mao is Mimi. Mimi. Sí. Entonces, y así, por ejemplo, los pájaros, luego dicen que es chich,
porque luego los pajaritos están, o sea, tratan de imitar al pájaro. Tú ves que ahí estaba un pájaro. Bueno, ese viene siendo una lechuza que cantó ahorita. Entonces, si tomas los ejemplos, por ejemplo, si dices toc, que pues es una piedra contra otra piedra, ¿no? Tum, así, tum es la piedra, ¿no? Y así. Entonces, la mayoría de los sonidos traen un origen de la naturaleza. Cuando te metes bajo el agua fría, que cuando dices, ¡ja! ¡Ja! Es el agua, precisamente. Sí. Entonces, pues sí hay que tomar en cuenta un poco o bastante lo que es la lengua maya. En algo nos puede ayudar, aunque eso no quiere decir que otras lenguas no sean también, no tengan también lo suyo al respecto, ¿no? Entonces, pero sí es la lengua pues tiene que ver también y en lo que habla de todo esto. Okay. I Yeah. think it's very good. Very, very nice. Thank you. Thank you so Pues much. muchas gracias por el tiempo y por la explicación. Ha sido pues un descubrimiento de que esto no es para empezar un calendario, como bien dices, y que todo tiene un sustento científico más que nada. Sí, y que tiene también, tenemos bases en los códices, en los libros históricos, de por qué afirmamos los diferentes ciclos, cómo se llaman, cómo se usan. Entonces, cualquier cosa que tengan una duda, tenemos bases para demostrar la realidad de todo esto. No estamos inventando nada, es una simple recopilación. Correcto. ¿Puedes decir el nombre de tu página o de tu grupo para que la gente te conozca? Sí, se pueden comunicar con nosotros en Arte y Cultura Maya, .com.mx o Arte y Cultura Maya, Facebook, ¿cómo? Sí, en Facebook. Por ese medio ya se pueden abrir también otras diferentes. La primera pregunta sería, ¿este calendario que estás